¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están nuevamente? Soy su amigo Gustavo Torres y estoy en este su podcast que es Despertar Consciente. Eh, para los que ya me conocen, ¿cómo están nuevamente? Hola. Los que me van conociendo, pues les comento que tengo una pequeña infección en las vías respiratorias, tengo la voz un poquito apagada, pero con mucho gusto, con mucho entusiasmo, estoy nuevamente aquí con ustedes compartiendo datos curiosos, compartiendo información eh, muy amena y muy fructífera. En este caso, fíjense que viene una película muy esperada, con altas expectativas del productor Steven Spielberg, que se llama The Revelation Day. Y yo estoy muy emocionado por verla. Yo creo que después de Interestelar es la película que más me emociona ir a verla. Eh, y haciendo un poquito de remembranza, no, digo, nadie hemos visto la película, han pasado un par de avances de los trailers, muy pequeñitos por cierto, pero de ahí se ha derivado una gran cantidad de información que los conocedores del tema ovni eh, han tenido suficiente material para analizar, para comentar, para eh, eh, compartirnos también toda su experiencia en ese ramo. Es una película que está generando mucha polémica, está generando mucha expectativa, y como su nombre lo dice, nos van a ser reveladas enorme cantidad de información de esta índole. Pero no es la primera vez. Ese es a lo que voy, de eso se trata este episodio. Si ustedes me lo permiten. No es la primera vez que se nos devela información tan importante, tan deslumbrante. Eh, a través de la historia nos, se nos han ido revelando tantas y tantas cosas que, les repito, me gusta ir empalmando la información, me gusta ir empalmando textos de de cualquier origen, puede ser tipo novela, puede ser un libro de historia, pero de ciencia ficción, pero pues, quién sabe realmente si todos son chispazos de verdad. Bueno, digo, de verdad a cuentagotas, ¿no? Desde los mismísimos libros, me acuerdo, bueno, en libros que nos dejaban leer en la secundaria, tiene mucho tiempo, desde el mismísimo Julio Verne, que se decía que era un visionario, ¿no? Eh, hice un pequeño compendio, o sea, digo, si implicara todos los libros que me vienen a la mente sería un podcast muy largo, pero vamos a hacer algo un poquito a través de la historia. ¿Les parece? Me resonó mucho cuando fue el tema del libro, fue un gran bestseller de este escritor español Juan José Benítez con su libro Caballo de Troya, que también fue un boom, que también fue un parteaguas del fenómeno ovni. De hecho, él es un periodista investigador del fenómeno ovni desde hace muchos años, muchos. Aquí el tema es que él lo metió con temas religiosos y parte de la sociedad no le agradó eso. Pero yo no lo veo tan descabellado, ni veo, y considero que no está peleado una cosa con otra, ¿eh? Y no ha sido el único que nos ha dicho ese tipo de cosas. Tenemos a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci en sus códigos, él
comunicaba con sus códigos. Había una película que se llama El Código, o un libro también que se llamaba El Código Da Vinci. Eh, Era a través de sus obras, nos ha dado pistas que a través del tiempo los historiadores y los investigadores han sacado conjeturas muy interesantes y hablamos de temas ovnis, ufólogos, o sea, con temas de índole, de ese índole, conectados con la religión, conectados directamente con Jesús de Nazaret. Pero bueno, eh, repito, no ha sido la primera vez, ha sido a través de ya varios años, 30, 40 años, que nos han estado dando esta información. Y Steven Spielberg es un gran ufólogo. Tiene varias películas a lo largo de su historia cinematográfica que nos ha dado destellos de vida extraterrestre. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia y yo me fui hacia el origen de los tiempos, hacia el origen de las civilizaciones, hacia el origen inicial de la historia. Y estoy hablando de esta cultura, de esta civilización que se considera que ha sido la civilización más antigua de la historia, que son los sumerios. Sí, Sumeria, la civilización más antigua del mundo. Esto fue geográficamente situada en lo que era la antigua Mesopotamia, situada al sur de Irak, conocida por la humanidad 4.000 años antes de Cristo. Su legado, claro, su sistema de escritura, esta ha sido la más antigua conocida hoy en día. La astronomía, conocían el sistema solar, los planetas, desarrollaron también conceptos matemáticos que se usan todavía hoy en día. El sistema de medida con base al número 60, que es con lo que se rige el calendario y el uso horario, el tiempo actual, está basado en el mismo sistema que inventaron los sumerios. Tan adelantados estaban y nosotros no podemos superarlos. No, al contrario, nos regimos en su sistema. Conocían el sistema solar, los planetas. Construyeron sistemas solares y administrativos. Tenían cortes judiciales, formaron escuelas y sistemas militares. Eran toda una estructura social. Ejercieron la medicina con operaciones quirúrgicas complejísimas, con un grado de precisión sumamente fascinante. La herbolaria, que son sistemas de riesgo, agricultura, ganadería, domesticando animales. Perdón, pero es que aquí se me está filtrando. Ya. Esto fue Nisi. Ya. Domesticando animales, la arquitectura, usaron sistemas muy avanzados que se aplicaron incluso y que se aplican hoy en día. ¿Y qué creen? ¿Por qué los menciono? Porque bueno, van a ver, Gustavo, ¿eso qué tiene que ver con el tema que empezaste a decir? Pues porque ellos adoraban a unos seres intergalácticos conocidos como los Anunnaki. Estos eran dioses mayores, como el dios Anu, que era considerado dios del cielo, Enlil, que era el dios del viento, dios de la tormenta, y Enki era un dios del agua, de la sabiduría. Deidades principales que, según su mitología, bajaron del cielo, eran extraterrestres que procedían del planeta Nibiru, quienes crearon a los humanos para buscar oro, mineral que necesitaban para reparar el ambiente atmosférico de su planeta, Nibiru. La historia narra una guerra nuclear intergaláctica y la eventual retirada de estos seres, dejando atrás su influencia en dicha civilización. Claro, es todo un tema. Yo
les repito, esto es un pequeño compendio, es un pequeño resumen, pero yo lo que les dejo es la bibliografía, les dejo el dato y está en ustedes si les interesa, por supuesto, investigarlo y profundizar el tema conforme a ustedes les vaya atrayendo. Eh, el tema de los Anunnaki, bueno, sigo con este compendio y lo vamos a ir desglosando poco a poquito. En otro episodio hablaremos de esta civilización o no, de estos seres en específico y es tema para mucho, mucho tiempo. Pero vamos a hacer este pequeño compendio que organicé. Entonces, les comentaba, inventaron la escritura cuneiforme, que es un sistema mixto de ideogramas, o sea, de ideas. Es por medio de símbolos podían sacar ideas completas, frases completas, ya no era como los jeroglíficos egipcios o chinos, que por medio de símbolos uno va sacando una idea. No, ellos sacaban sílabas. Híjole, sumamente impresionante. Inventaron la rueda, el arado. Les comentaba el sistema matemático con base 60 que influye en nuestras horas y minutos de hoy en día, en la actualidad. Y escribieron el primer poema épico, el poema de Gilgamesh, con mitos como el diluvio universal, de ese mismo diluvio del que nos han hablado párrafos bíblicos. Relatan las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, su amistad con Enkidu y su búsqueda de la inmortalidad. Y existe en Numa Elish, este mito babilónico conocido como el poema de la creación. Describe el origen del cosmos a partir del caos primordial y la victoria del dios Marduk, usado en rituales religiosos. Adoraban a los Anunnaki como un grupo central de deidades, que eran los hijos del dios Anu, que era el dios supremo del cielo, y de Ki, diosa de la tierra. Jugaban roles claves en la creación, el destino humano y el inframundo. Claro, esto según los textos cuneiformes encontrados en estas tablillas de arcilla, estos manuscritos que describen todo esto que te estoy platicando. Yo no lo estoy inventando, nadie lo inventó, lo encontraron escrito en este tipo de escritura en tablillas de arcilla. Son miles, miles de tablillas. Y traen toda esta información. ¿Cómo crees? Cambiaron toda la historia. Pese a quien le pese. Inicialmente vivían en Nibiru, que es en otra galaxia, junto a otros dioses menores como los Igigi, pero luego se asociaron con el inframundo y descendieron a la Tierra en busca de un mineral indispensable para la vida en su planeta. Claro, el oro. Y hay textos que coinciden con estas narrativas, textos más o menos de los mismos orígenes. Los Anunnaki asignaron trabajos a los Igigi, quienes ya cansados y después de varios años de trabajo excavando y extrayendo oro, se rebelaron y así Enki creó entonces a los humanos para asumir esas labores, como cultivar y ofrecer culto también. Sí, oyeron bien, Enki, el dios creador, ese extraterrestre científico que jugaba con la genética. Es toda una historia y hay textos, miles de tablillas que hablan de esta narrativa. Bueno, continuando. Y a esos dioses les gustaron las mujeres humanas y procrearon con ellas, dando origen a unos seres gigantes. Gigantes. Y hay textos incluso bíblicos que nos hablan que había gigantes en este planeta. Y hay textos que no son bíblicos que también nos hablan
de textos que nos hablan de gigantes. Tenemos por ahí a uno muy conocido, Goliat, ¿sí? Con el que luchó David. Hay narrativas de diferentes orígenes que coinciden en estas características. Hay un personaje bíblico llamado Enoc. A él le fue revelada toda la verdad y fue plasmada en un libro que lleva su nombre, el libro de Enoc. Es un texto judío que se cree que fue escrito en el siglo II antes de Cristo, donde explica el origen del planeta, de las galaxias, de la humanidad, la existencia de los gigantes, o sea, los Nephilim. Descubre la caída de los vigilantes, o sea, los Anunnakis, que no eran dioses creadores, eran vigilantes, que se creyeron dioses. Y ahí empezó todo un caos. Y su castigo por parte de Dios, quienes se unieron con mujeres humanas, creando estos gigantes considerando apócrifa, y esto es considerado literatura apócrifa por la Iglesia canónica, por no encajar en ese precisamente, en ese canon católico, como muchos de los evangelios encontrados en las tablillas esenias. Interesante, ¿no? Claro, es muy extensa la información. Híjole. Los vigilantes, o sea, los Idim, que en arameo significa los que vigilan o los que observan, son liderados por Semyasa y otros 200 ángeles, quienes descendieron al monte Hermón. Enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos como la fabricación de armas y la magia. Esto está escrito en el libro de Enoc. Sin embargo, hay interpretaciones modernas también. Hay un investigador que se llama, lo cual les recomiendo mucho que lean acerca de lo que ha escrito Zecharia Sitchin. Él reinterpretó a los Anunnaki como seres extraterrestres, que ellos eran los vigilantes, y no dioses de Nibiru, que tienen una órbita elíptica de 3.600 años alrededor del Sol. Como ellos mismos se nombraron, quienes llegaron a este planeta a colonizar, minaron oro para proteger la atmósfera de Nibiru, su planeta, y crearon a los humanos mediante ingeniería genética. ¿Se acuerdan de Enki? Mezclando su ADN con el de los homínidos primitivos para utilizarlos como esclavos en las minas de oro. Esto nos lo describen en sus investigaciones Zecharia Sitchin. Habla de la importancia del linaje del ser humano. De ahí es que se cuidaba mucho la procedencia. Por ejemplo, Abraham, hijo de Jacob, nieto de Noé, y así, Abraham, hijo de Jacob, y se va hacia sus orígenes iniciales. O, por ejemplo, Noé era descendiente de Set. ¿Quién era Set? El tercer hijo de Adán y Eva. Set fue padre de Enos, quien fue padre de Kenán, y así hasta llegar a Lamec, el padre de Noé. ¿Sí me explicó cómo se cuidaba mucho el linaje y la procedencia? El árbol genealógico era primordial, precisamente, para saber de la genética, porque todo esto es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, porque de ahí se derivan las tribus que han habitado el planeta, y las tribus pues, son que actuaban para el bien o actuaban con malas intenciones. Es por eso es importante para ellos mismos identificar el origen. Por ejemplo, la Virgen María fue descendiente del rey David. Su linaje se remonta a la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, y quien fue concebida sin pecado original,
y fue pariente de Elizabeth, la madre de Juan Bautista, quien yo creo que Juan Bautista también tuvo un origen esenio. Claro, por cómo hablaba. Los esenios son una clase apartada, judía, apartada de los sumos sacerdotes que eran también judíos. Ese es otro tema que después vamos a ir explicando. María Magdalena fue descendiente de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Su linaje se remota a la realeza judía y era pariente del rey David. Estudiada, letrada, sabía 6 idiomas. Su familia era rica y respetada en Magdala. ¿Sí? María Magdalena o María de Magdala. Esa era María Magdalena. Y no la pecadora, como nos las pintan en las versiones católicas. Por ejemplo, les comentaba de Leonardo da Vinci, en el Código da Vinci, a María Magdalena la menciona como el cáliz sagrado. Y el Evangelio de Felipe es uno de los evangelios apócrifos no reconocidos por la Iglesia Católica, quien la describe como compañera amorosa, o sea, esposa de Jesús de Nazaret. Ni más ni menos. En fin, el gran diluvio fue para acabar con los vigilantes, o sea, con los Anunnakis, con los gigantes, y los Nephilim, los gigantes, y toda la impureza que existía sobre la tierra, y cuidando desde Noé que los humanos no estuvieran contagiados con el ADN de los Anunnakis. ¿Ven cómo va agarrando sentido? Y así, a través del tiempo, del linaje, preparar el linaje, y así a través del tiempo, preparar el linaje para la llegada del Mesías, el Cordero de Dios, concebido sin pecado original, quien sería el arca de la alianza, el puente para llegar a Dios, el arca de la reconciliación entre Dios o entre lo divino y el hombre, quien vino a liberarnos del engaño y la opresión, a recordarnos que solo hay un solo Dios y que está dentro de cada uno de nosotros. No les estoy hablando de religión, ¿eh? No les estoy hablando de ninguna doctrina. Esto es historia. Esto está en la historia. En los textos bíblicos sagrados, católicos, en los textos sagrados judíos, como la Torá, y en los textos apócrifos que nadie reconoce, pero que existen y que fueron descubiertos en esas tablillas de arcilla de origen sumerio y esenio. Los esenios también se encargaron de escribir la historia fiel, no como ellos creían o la interpretaban, sino como fue. Fue una tarea muy digna, muy limpia de los esenios. Pero bueno. Y esto me recordó es una película, pero más que película fue una serie, 80s. Yo la vi. Y de hecho está en una de esas plataformas de películas y series. Se llama Taken. ¿Qué creen? También producida por Steven Spielberg. Y se trata, no se las quiero espolear, se trata del seguimiento de avistamientos ovnis a través de la historia. Desde los primeros avistamientos en la Guerra Fría, o desde aquel ovni que cayó en el caso, en Roswell, Nuevo México, y de ahí se han venido suscitando una serie de acontecimientos extraños. Y Steven Spielberg nos da su versión. Genial, genial. Me encantó esa serie. Taken, que quiere decir abducidos. Me encantó. Y ahí es a lo que voy.
no es la primera vez que nos develan algo de esta naturaleza. Es algo que se ha venido suscitando, que ha venido acompañándonos a lo largo de las últimas décadas. Muy padre. Esta serie de Taken, que es una serie cinematográfica, y si la compilamos con esta serie o esta saga literal o de literatura llamada Caballo de Troya de Juan José Benítez, híjole, se te rompe, es, se te rompe todo dogma, todas ideas, toda religión, toda creencia, y te formas una nueva. Y esto es científico, repito, no estoy hablando de temas religiosos. Tenemos al gran investigador científico Hopkins, lo recordarán enfermo, siempre en una silla de ruedas, en su libro de gran diseño. O recordarán incluso a grandes científicos como Einstein, cuando le preguntaban, ¿crees en Dios? Sí, pero en el Dios de Spinoza. Busquen quién era Baruch Spinoza. Un libro más reciente de Juan José Benítez que se llama Los astronautas de Yahvé. Este libro explora la teoría de que los seres extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado desde siempre. Que no eran dioses, sino seres con trajes espaciales, o sea, astronautas. Influyendo en la historia de la humanidad, teniendo un impacto significativo en el desarrollo de la civilización, específicamente en la vida de Jesús, ya que cuestiona las versiones tradicionales y presenta una versión alternativa. Pues sí. En su libro La rebelión de Lucifer, la novela explora también de Juan José Benítez, explora la naturaleza del bien y del mal y cómo esas fuerzas opuestas se enfrentan en el universo. También abordan temas como la creación del universo y el destino de la humanidad. La rebelión de Lucifer es un símbolo de la lucha por la libertad y la autonomía. A lo largo del libro se revelan aspectos desconocidos como la verdadera naturaleza de Lucifer y sus motivaciones. Híjole, les comento, y no se diga de la gran saga Caballo de Troya, una serie que comprende 12 libros o 12 novelas, que yo pongo entre paréntesis un signo de interrogación. ¿Novelas o realmente información privilegiada que le fue develada, como nos mencionó la película de Steven Spielberg, esta que se va a estrenar? Narra la historia de dos militares que viajan en el tiempo hasta el siglo I para presenciar los últimos años de Jesús de Nazaret, donde el fenómeno ovni es el común denominador que acompaña a Jesús desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Les dije que estos eran temas que nos han acompañado en las últimas décadas. ¿Y qué creen? Y esto ha sido en textos bíblicos, está en la Sagrada Biblia, y está en novelas, donde Jesús se refiere a los sumos sacerdotes como esa raza de víboras, que engaña, que saca ventaja de la palabra de Dios, que la maneja a su conveniencia dando origen a una religión. ¿Acaso se referirá a los Anunnaki? Donde nos presenta a un Jesús humano, amoroso, fiel a sus convicciones, pero sobre todo a sus amigos. Donde el único mensaje que nos heredó fue el amor. Amor a ti, amor a tu hermano, amor al desconocido, amor al Padre.
Y de esto hay mucha información. Hay mucha información. Se nos acabó el tiempo. Esto simplemente es un pequeño compendio de lo que me vino en mente, de cómo tantos textos de orígenes diferentes nos hablan de este fenómeno, del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre, que ya están aquí, que siempre han estado aquí, entre nosotros, influyendo o armando la historia. Pero siempre hasta un punto, porque yo saco de aquí un común denominador, el libre albedrío. Ese que nos hace ser egoístas, pero es ese que nos ha diferenciado de cualquier raza. Y me hablo haciendo alusión de que hay muchas razas de seres en diferentes galaxias. Nosotros somos una más. Dice, y cierro con esto, un gran ufólogo muy respetado y que yo respeto mucho y que yo sigo mucho, coincido mucho con él, Sixto Paz Wells, y él tiene también información muy privilegiada. A él le han revelado cuál es el plan cósmico de la humanidad. Como él dice, tal vez este planeta no sea el centro de las galaxias, pero es el centro de toda la expectativa intergaláctica. Todas las civilizaciones intergalácticas están observando cómo el ser humano ha evolucionado. Ha evolucionado en conciencia, en creencias. Y eso nos sigue siendo, nos sigue haciendo únicos. Muchas gracias. Este es mi canal, Despertar Consciente. El único objetivo de compartirles es despertar esa curiosidad y que busquen, que indaguen, saquen sus propias conclusiones, pero las de ustedes. Yo solamente les digo que el despertar consciente es individual, ¿eh? Cada quien tiene que buscar su razón de ser. Muchas gracias. Hasta la próxima.